Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos una nueva semana correspondiente a hoy, lunes 15 de agosto. Son exactamente las 12 de la tarde con un minuto y empezamos esta semana de la entrevista haciendo un análisis de esta situación que cada vez nos preocupa, como es la crisis de gobernabilidad en nuestro país. A diario se ventilan nuevas evidencias, investigaciones de la Fiscalía, audios, evidencias, reitero, que comprometen mucho más al presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, en quien sería pues lo que la Fiscalía está investigando y lo que ha dicho de ser un líder, de liderar una banda criminal en nuestro país. Vamos a conversar en la entrevista el día de hoy con el abogado constitucionalista, ex congresista de la República, el doctor Luis Roel, para hacer un análisis. Ya la situación, los hechos cada vez, reitero, comprometen mucho más al presidente de la República y a su entorno más cercano, a su familia. Sin embargo, no encontramos una mayor, diríamos, luz que nos alumbra al final de este túnel de situaciones irregulares, de zozobra, en que nos pueda abrigar la esperanza de una solución. ¿Cómo debemos de darle solución desde el punto de vista constitucional a esta crisis que nos preocupa aquí en el Perú? Doctor Luis Roel, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Gracias por la entrevista, estimado Alberto, y a todos tus televidentes. Bien, doctor, sabemos ya cuál es el panorama que vive nuestro país, la situación de crisis de gobernabilidad. Hay un enfrentamiento, no de ahora, desde que empezó el gobierno del profesor Pedro Castillo, entre los dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Cuando asumió hace unas semanas la doctora Camones, habría mucha expectativa en que este gobierno, esa nueva mesa directiva, liderada por la señora Camones, iba de repente a asumir con mayor firmeza, retomar una vacancia presidencial. Pero todas las evidencias, lo que percibimos los ciudadanos, es de que no hay esa voluntad política, se juegan muchos intereses personales de que nos abrigue la esperanza de si es un momento de terminar con esta crisis de gobernabilidad. Usted ha integrado en un momento el Congreso de la República y como abogado constitucionalista, ¿cuál sería el camino legal para salir de esta crisis, doctor Roel? Bueno, como tú bien señalas, ¿no? Quien tiene ahora la y tal vez el único que puede hacer que el Castillo deje el poder es el Congreso de la República, pero alcanzar los 87 votos necesarios por una vacancia presidencial son muy difíciles de conseguirlos porque, como tú bien existen intereses personales de los congresistas que están actualmente en el Congreso para no realizar este procedimiento de vacancia presidencial, porque también saben que inclusive suerte es la suerte también que ellos pueden compartir, es decir, que Castillo deja el poder, en un momento tendrán que dejar también su cargo congresal. Y para esto no es viable, esto no es satisfactorio de sus intereses. Por ello mismo, considero que el Congreso de la República, sabiendo de Castillo, su suerte los va a acompañar también a la suerte del Congreso, porque es por ello que no realizan este procedimiento de vacancia presidencial. Por eso no se con 77 votos. Siempre se dice que están cerca de 70 votos, 74 votos, 80, pero necesitan 87 para lograr la vacancia presidencial. Inclusive se está utilizando la denuncia constitucional que, como todos sabemos, es una denuncia constitucional bastante débil porque
inclusive actos podrían tener mayor fundamento jurídico y sustento técnico a lograr una acusación constitucional contra el presidente, pero es la única denuncia hoy está en camino y que es procedente en tanto la Comisión de Anales como en, en el Congreso de la República. Ahora, hay investigaciones, doctor Luis Roel, de parte del Ministerio Público. Están detenidos personas involucradas quienes serían posibles testaferros del presidente Pedro Castillo y su familia, de su entorno más inmediato. De su análisis, incluso ya han aparecido algunos detractores también que están cuestionando la honorabilidad, la transparencia de la doctora Benavides, quien lidera el Ministerio Público como fiscal de la Nación. ¿Cuál es su análisis respecto a estas investigaciones que viene realizando el Ministerio Público respecto a supuestos actos de corrupción que involucran al presidente y su familia, doctor Roel? Que por primera vez en la historia, con la Constitución de 1993, presidente en funciones que esté investigado. Un presidente en funciones que tiene 6 investigaciones iniciadas en el Ministerio Público y que, a diferencia de sus antecesores, que recién cargo eran investigados, muchos de ellos hoy por hoy procesados, están siendo, por ejemplo, en el caso de Toledo, buscados por la justicia peruana. Es en verdad increíble y bastante preocupante porque la oficial considero que, como bien señala la Constitución, representa a la nación, es la máxima autoridad de nuestro Estado y que se encuentre investigado por el Ministerio Público ante, por lo menos, la palabra preocupante se queda corta. Por ello, señalo y siempre he comentado que esta crisis política ha generado el propio presidente de la República, su entorno, que él nunca pudo alejarse y pudo hacer estos cambios que hubiera llegado a este punto de tener 6 investigaciones aperturadas al Ministerio Público, una más grave que otra, que inclusive lo pone por la tesis del ministerio como la cabeza de una organización criminal, una situación bastante, una acusación bastante grave por parte del Ministerio Público y que considero no ninguna autoridad como la Fiscalía de la Nación aperturaría investigaciones si no tuviera pruebas suficientes para hacerlo. Y por ello considero que se tiene que cada Estado respetar su fuero. El Ministerio Público, que tiene justamente esta potestad constitucional, las acciones penales, no se le afecte este fuero que tiene constitucional, autónomo, independiente del resto de poderes del Estado. Ahora, doctor Roel, la defensa del presidente, el profesor Pedro Castillo, ha argumentado que este allanamiento que se hizo al Palacio Presidencial, a la Casa de Gobierno, ha sido ilegal y que no se puede acceder a las cámaras de video porque eso es por un secreto de Estado, son aspectos de interés propios que se deben de solamente registrar al interno del Palacio, no deben hacerse públicas estas imágenes. ¿Usted coincide con esta interpretación que hace la defensa o estamos los peruanos en el derecho de tener acceso a esas imágenes de lo que ocurrió el día de allanamiento en Palacio de Gobierno? Bueno, todos sabemos que para el derecho de acceso a la información pública, pero eso es cuando es bueno. Yo creo que el Ministerio Público, si lo solicita, hay un requerimiento especial porque es parte de las investigaciones. Se quiere advertir de Palacio de Gobierno hubo una obstaculización al acceso a la justicia, a las investigaciones. Y creo que es parte del Ministerio Público
si hay necesidad de una reiteración de solicitud. Y si no, obviamente tendrán que proceder con las atribuciones que dio público para hacer suyas las mismas. Porque considero de que las mando no es de las reuniones del presidente de la República con sus asesores, sus ministros, sino más bien de ciertos ambientes, Palacio de Gobierno y de la residencia presidencial que se encuentra a la interna del mismo, donde posiblemente haya estado la cuñada. En entrevistas el presidente la denomina como su hija, si ha estado o no dentro de esos ámbitos de Palacio. No creo que de ninguna manera el Ministerio Público quiera conocer, saber estas deliberaciones, estas decisiones que se toman como actos gubernativos, sino más bien dentro del escenario contra Jennifer Paredes y todos los que resulten de las investigaciones, en este caso, estuvo dentro del Palacio de Gobierno. Ahora, doctor Roel, según algunos analistas de esta crisis política que vive el Perú, esta crisis de gobernabilidad, se esperaba una respuesta mucho más inmediata y masiva de parte de la población, como en aquellos tiempos, recordamos, cuando la población se organizó en tiempos en que estábamos todavía más expuestos a los contagios de la COVID-19 durante la primera ola de esta pandemia, y el público se organizó, la sociedad civil, los jóvenes, llamados esta generación del bicentenario, que se armó de valor y salió a las calles para protestar porque no se sentían representados por el presidente en aquel instante, el presidente del Congreso y presidente de la República en esta transición de gobierno. Hoy, ¿por qué no vemos a una población que también se manifieste de esa manera, obviamente sin asusar a la violencia ni motivar a que la gente provoque actos vandálicos, porque de eso no se trata, sino que salga en su justo derecho constitucional a elevar una voz de protesta en contra de este gobierno que se resiste a reconocer que hay pruebas, que hay investigaciones y siempre bajo la excusa de la victimización, de que son los medios de comunicación que estamos tramando este autogolpe con algunos grupos de interés llamado por el propio ejecutivo de la ultraderecha. Ahora, ¿será porque tampoco el público, los ciudadanos, no encuentran a un líder que tendría que reemplazar en una supuesta situación de que se convoquen nuevas elecciones, no hay un liderazgo político en el Perú? ¿Cuál es su lectura respecto a esta situación que se percibe de indiferencia, si vale el término, doctor, de parte de los ciudadanos? Justamente creo que los jóvenes no se sienten representados con las figuras que hoy por hoy lideran las marchas contra el presidente de la República. Yo considero que justamente por esas figuras que lideran estas marchas es que la gran mayoría de la ciudadanía, jóvenes que tú has denominado como los jóvenes del Bicentenario, no quieren participar porque están representados por ellos. Y también esto exige que aparezcan políticas, nuevos líderes políticos que quieran liderar, a estar a la otra parte de la ciudadanía, que si bien no están de acuerdo con Castillo como presidente, tampoco están de acuerdo con liderazgos de estas personas que son los que usualmente convocan a las marchas del presidente de la República. Por ello, considero que tienen que aparecer nuevos políticos alejados de estos quienes por hoy promoviendo la vacancia, que hoy por hoy están promoviendo las marchas, para que se ser nuevamente estos grupos que no han participado todavía activamente de marchas, de movimientos sociales,
contra el presidente de la República para que consolidar tal vez un mayor apoyo social a estos movimientos que exigen la renuncia del presidente Castillo y que deberían exigir al Congreso de la República una acción final a el presidente Castillo, y esto es la vacancia presidencial. Bien, finalmente, doctor Roel, ¿qué evidencia tendría que mostrarse en estas investigaciones que se hacen a estas personas que están postulando, algunos ya como colaboradores eficaces? ¿Qué tendrían que demostrar ante el Ministerio Público para, diríamos, corroborar que sus versiones de que el presidente lidera esta banda criminal es cierto? Un audio donde se pueda comprobar que es la voz del presidente Castillo, un manuscrito, un texto, y eso podría ser una evidencia, una prueba para que el presidente de la República, el profesor Castillo, sea vacado por incapacidad moral. 6 investigaciones aperturadas, lo que se ha ido probando en el tiempo, en este año y algo más de días que ha tenido el presidente Castillo en el poder, creo yo que es más que suficiente como para iniciar un procedimiento de vacancia y que ya luego el presidente Castillo o su representante legal puedan contrargumentar estos casos. Como ya señalé, es un tema estrictamente político, es con la decisión política de 87 congresistas que dio la suerte del presidente de la República. Yo creo que el Ministerio Público mal haría tal vez ventilando, demostrando, señalando cuáles están llevando a cabo a toda la ciudadanía, porque de hacerlo le podrían dar elementos, pruebas, para que luego los abogados del presidente de la República lo utilicen para argumentar alguna parcialización por parte de... Y obviamente esto genere mayor victimización del presidente de la República, que es lo que ha estado haciendo en los últimos días. Un papel de víctima y de una persecución política contra él, pero que no es así. Yo creo que el Ministerio Público está actuando conforme a sus funciones y constitucionales, pero que lamentablemente, si no hay una respuesta también política por parte de otro poder del Estado, como es el Congreso de la República, esto va a quedar solo en investigaciones, porque como usted sabe, pero no se puede acusar a menos que sean por los delitos 117 de la Constitución. Conforme. Bien, doctor Luis Roel, muy amable por su participación en la entrevista. Estamos entonces en manos del legislativo, del Congreso. Esperemos que esta nueva mesa directiva, como se dice, actúe con transparencia, pensando en los intereses nacionales y no en intereses políticos de bancadas, ni tampoco en codicias de quienes hoy están integrando el Parlamento. Muy amable, doctor Roel, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, son las 12:20 de la tarde y regresamos con más en la entrevista.